Como decíamos en titulares, hay dos conceptos que en los últimos tiempos se han convertido en algo frecuentísimo, escuchar colonoscopía y gastroscopía. Y normalmente cuando a las personas les dicen usted necesita realizarse este estudio, lo primero que sienten es temor, porque hay una serie de preguntas que vienen tras ello, ¿no? Es cierto que después de la gastroscopía uno puede marearse. ¿Se puede llegar a realizarse el estudio habiendo comido algo previamente? ¿Cuánto tiempo después existe ya una recuperación después de la colonoscopía o la gastroscopía? ¿Duele, por ejemplo? Bueno, son algunas de las preguntas que el doctor Farhad Rezvani, que es gastroenterólogo, viene a conversarnos un poquito. Recuerde que si usted tiene una consulta, puede hacérnosla llegar al Facebook de Buen Día, o también el WhatsApp, que es 6087-7777. Y le repito, estos son dos estudios que se hacen de forma muy frecuente y a veces no sabemos en sí cómo hay que estar preparados o en qué consisten. Así que los vamos a desmenuzar de la manera más sencilla. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerle acá. ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto acompañarlos a usted y a todos los televidentes que pues, nos observan. Gracias, doctor. Comencemos con colonoscopía, ¿le parece? Claro, adelante. ¿Qué es, doctor? Bueno, la colonoscopía en realidad es un procedimiento bastante sencillo. El paciente sí va a requerir alguna preparación, que eso es parte de los puntos que vamos a tocar hoy. Lo que vamos es introducir un tubo flexible que se llama colonoscopio y esa manguera tiene adosada en la punta una cámara y una luz y además un canal de trabajo que nos va a permitir ingresar algunos accesorios para, por ejemplo, tomar muestras. Entonces, básicamente ingresamos esa manguera que es sumamente delgada, ahí la tenemos en pantalla, a través del ano. Esa manguera es sumamente delgada, mide aproximadamente un centímetro a lo mucho, 10, 11 milímetros en la mayor proporción de los endoscopios. Y vamos a ir avanzando por todas estas partes del colon, que es lo que vemos en esta imagen, el recto. Luego vamos a ver otras porciones del colon hasta llegar a la región cecal, que es la última parte del intestino grueso. Ingresamos a observar unas partes del intestino delgado, que es el ileum, nada más unos 10 centímetros, 5 centímetros. Y básicamente el estudio de manera global lo que nos va a permitir es examinar todo el colon y la porción terminal del intestino delgado. El intestino delgado es muy largo, mide 6, 8 metros. Ese no lo exploramos en su totalidad a través de la gastroscopía y colonoscopía, pero la colono sí permite examinar el intestino grueso. Ese es el principal objetivo, el intestino grueso, la región del recto y también del ano, donde podemos encontrar mucha enfermedad en este nivel. Comprendo. La gran pregunta, doctor, es en cuáles casos se aconseja realizarla. De hecho, usted nos había enviado una información que vamos a colocar en pantalla, porque estos síntomas que usted va a ver a continuación son las señales en las que a veces o normalmente el médico le dice a usted, bueno, es necesaria una colonoscopía. Me decía usted, doctor, que cuando se habla de diarrea crónica es uno de los primeros puntos. Sí, claro. Cuando los pacientes tienen más de 4 semanas es donde nosotros ya podemos objetivizar que es una diarrea crónica. Debemos empezar a hacer algunos estudios porque hay algunas enfermedades que con frecuencia nos pueden afectar y generar este problema. Una de las más famosas, por decirlo así, es las enfermedades alérgicas del intestino, las intolerancias alimentarias producto de las alergias. Otros problemas o padecimientos que nos pueden generar inflamación en el colon son otras enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Cusi, la enfermedad de Crohn, que también se condicionan o se manifiestan con dolor. Para la diarrea crónica también es útil en ocasiones la gastroscopía porque nos permite tomar biopsias del intestino delgado para descartar otras enfermedades como la enfermedad celíaca, que es el prospecto de enfermedad diarreica más famosa, aunque no necesariamente es la más frecuente, pero un porcentaje de los costarricenses sí tienen algún grado de intolerancia al gluten o diarreas, y por eso es importante como parte del arsenal que nosotros tenemos para estudiar al paciente en los casos de diarrea crónica. Otro de los puntos que vemos en la imagen son las antecedentes familiares de pólipos, y aquí tal vez muchos televidentes se estarán preguntando precisamente qué son los pólipos. Claro. Los pólipos son crecimientos del tejido, las células empiezan a crecer un poco desordenadas, ahora lo vimos en el video que iba corriendo. Estas lesiones van a formar, como por decirlo así, una pequeña masa, una pelotita, que en ocasiones puede ser de tan solo unos milímetros, pero conforme va avanzando el tiempo y van a seguir creciendo, pueden ser tan grandes como 3, 4 centímetros. Y estas lesiones, que son las que vemos precisamente en este video, nosotros podemos resecarlas a través de la endoscopía, como vemos en esta imagen, con la utilización de unidades electroquirúrgicas de manera muy sencilla. Entonces, cuando hay un antecedente familiar de pólipos, nosotros también vamos a tener esta predisposición y es absolutamente necesario estar en contacto con el gastroenterólogo para evitar que estos pólipos se conviertan en cáncer, que estas pequeñas lesiones son las que nos van a presentar mucho problema futuro y son fáciles de remover cuando están en estadios tempranos. Otra de las razones, doctor, es cuando se pierde peso sin razón aparente. Exactamente. Principalmente se habla de que una pérdida de peso es significativa cuando el paciente pierde más de un 10% o más de 10 kilos de peso sin ninguna intención, sin hacer ejercicio, sin hacer una dieta. Esto debe generar siempre una alarma porque algunos tumores empiezan a liberar sustancias
que van a generar pérdida de peso, que son sustancias anorexígenas, o sea, que nos van a quitar el apetito. También entramos en un estado que se llama catabólico, donde el organismo, como las células tumorales empiezan a replicar y a crecer con mucha velocidad, van a requerir más energía y más sustrato. Entonces el paciente va a empezar poco a poco a perder peso, a desgastarse, y cuando empiezan a aparecer pues estas pérdidas de peso sin razón, entonces empezamos a buscar cuáles son las causas más frecuentes de tumores que nos pueden generar este problema, y los del aparato digestivo son los que encabezan en muchos de estos casos pues la lista de estos padecimientos. Cuando se habla de dolor abdominal crónico, doctor, que es el cuarto rubro que usted nos explicaba antes, ¿qué características tiene este dolor abdominal? Y lo pregunto porque también puede confundirse con una gastritis crónica. En este caso, ¿por qué con el dolor abdominal ya se piensa en colonoscopía y no gastroscopía? Bueno, esa es una pregunta interesante y también muy amplia, ¿verdad? En realidad el dolor abdominal para nosotros siempre, cuando nosotros palpamos un abdomen que está con dolor, nos imaginamos como una caja de Pandora, porque cualquier estructura del abdomen puede estar afectada. Nosotros no solo tenemos vísceras, no solo tenemos estómago, esófago, intestino, sino que también tenemos riñones, también tenemos vasos. Entonces el dolor abdominal crónico normalmente requiere varios estudios de laboratorio, de gabinete, como por ejemplo la gastro y la colonos, para poder definir cuál es el sitio que está generando este dolor, esta molestia. Normalmente lo utilizamos más que todo en pacientes que tienen algunos signos de alarma asociados a este dolor. ¿Cuáles pueden ser algunos síntomas de alarma? Por ejemplo, que el dolor no sea difuso. Cuando el dolor difuso nosotros hablamos es que se extiende en todas las partes del abdomen. Cuando se asocia con distensión, normalmente pensamos un poco más de digestivo irritable. O sea, esos pacientes que se dicen, doctor, se me abomba la panza, eso me genera dolor. Pero los pacientes que tienen dolores más localizados, o sea, dolores que solo son en un punto fijo del abdomen, que esos dolores lo despiertan en la madrugada, que lo hacen perder peso, que generan anemia. Entonces, todos estos son, digamos, banderas rojas que nos van a definir que ese dolor abdominal crónico hay que estudiarlo mucho más. Entonces, para responder a la pregunta puntualmente, es difícil saber con solo el síntoma de dolor cuál va a ser el padecimiento que tenga el paciente, y aquí es donde los médicos empleamos mano en la historia clínica, en recursos de laboratorio y de gabinete. Gabinete hablamos de estudios un poquito más avanzados, como es el caso de la gastro y la colon. Bueno, otro de los síntomas que el doctor Farhad nos explica para utilizar o para diagnosticar la colonoscopía, para más bien recomendarla, sugerirla, es sangre oculta en las heces, doctor. Ya esto es un síntoma que he escuchado, de por sí es bastante peligroso. Claro, por supuesto. Hay varias maneras en las que uno puede encontrar o documentar sangre en las heces. Una es verla directamente, o sea, que la sangre sea roja en la taza, ¿verdad?, después de defecar, o que el paciente después de defecar vea que esté un poco revuelta sangre con las heces. Pero también hay algunos estudios como los exámenes de laboratorio, principalmente los estudios que se le pide a los pacientes de rutina. Uno de ellos es el test de sangre oculta en heces, que es lo que permite, los test que utilizamos actualmente, que es el FIT, es valorar si hay hemoglobina humana, disculpen, en las heces. Y este marcador nos va pues, a decir de manera indirecta de que el paciente puede estar perdiendo sangre, y esa sangre pues hay que buscar cuál es la causa. Pueden ser procesos ulcerosos del estómago, del intestino, del esófago o hasta el colon. Y dentro de las causas que pueden generarnos pérdida de sangre en el colon están los pólipos, que pueden hasta un 30% generar algún tipo de sangrado, y también los pacientes que tienen ya un cáncer. Entonces, cuando hay sangre oculta en heces, sí es un dato que nos debe alarmar y debemos buscar atención para realizar ambos procedimientos. Generalmente se requieren de ambos. Doctor, está muy clara la explicación, pero si una persona no presenta estos síntomas, aún así, ¿ustedes podrían sugerir una colonoscopía? Gracias por hacer esta pregunta, porque creo que es mucho de lo que los costarricenses tienen esa duda. Sí, es necesario realizar algún test de tamizaje. ¿Qué es tamizaje? Tamizaje es buscar en una población sana que no tiene síntomas alguna enfermedad que ya, digamos, por alguna condición uno tiene un factor de riesgo. Lamentablemente los costarricenses, después de los 50 años, aumenta mucho la probabilidad de padecer alguna enfermedad del aparato digestivo, principalmente lesiones relacionadas con cáncer. Y entonces todos estos pacientes, aunque no tengan síntomas, después de los 50 años se solicita o se prefiere que el paciente se haga una colonoscopía por varias causas. Lo primero es que los pólipos, esas lesiones pequeñitas que vimos en esas imágenes, al principio no van a generar síntomas. El paciente no va a tener dolor, no va a tener molestia, puede que tenga los exámenes totalmente normales. Y ese es el punto exacto donde tenemos que encontrarlas para poder resecarlas, porque es muy fácil resecarlas cuando están pequeñitas, cuando son solo esas pelotitas. Las resecamos dentro de la misma colonoscopía, las extraemos, las mandamos a valoración, y un problema menos que tal vez a 10 años se hubiera convertido en un cáncer. Entonces, para responder de nuevo y más concreto, sí es necesario después de los 50 años realizar algún estudio de tamizaje del aparato digestivo en busca de lesiones malignas o premalignas.
pues ellas no dan síntomas hasta que sean muy avanzados. Entonces no hay que esperar que tengamos esos síntomas, sino a partir de los 50 hacernos este chequeo rutinario, como ya tener una idea. Una forma preventiva, doctor. Exactamente, y ya irnos haciendo a la cabeza, a la memoria, que a partir de los 50 años debemos hacernos este estudio. Más aún si tenemos familiares que tienen cáncer o antecedentes de cáncer en la familia, porque debemos empezar a los 40 años o inclusive 10 años antes de la aparición de este cáncer en el familiar. Si ya con este dato usted puede incorporarlo allí en su casa, después de los 50 es necesario hacerse una colonoscopía, creo que ya logramos la entrevista. Así como a los caballeros se nos dice, después de los 40 hay que ir pensando también en el estudio de la próstata, de igual forma ocurre con la colonoscopía, doctor. Eso es importante que nosotros lo incorporemos. Totalmente. Porque normalmente simplemente lo dejamos pasar y hasta que ya vemos este tipo de síntomas es cuando ya estamos pensando en realizarnos el estudio. Y a veces puede que sea demasiado tarde. Exactamente. De hecho, el pilar de la medicina contemporánea, o sea, de la medicina actual, es la prevención. Ya ir a buscar o ir a correr detrás de un cáncer, de un tumor avanzado, de un proceso ulceroso que ya tiene células malignas, eso no nos ayuda mucho a nosotros. Llegamos tarde en el espectro donde podemos trabajar más y podemos generar más impacto en el paciente es en la prevención, en agarrar las cosas de manera temprana. Por eso nosotros siempre insistimos en que a todos los pacientes, inclusive por ejemplo los que son parte de nuestra red de pacientes, hacemos un chequeo anual, inclusive a los pacientes deportistas, la gente sana, siempre van a requerir un chequeo a través de nutricionistas y también no se excluyen de eso las personas de manera global. Todos nosotros, toda la población costarricense debe de ir entendiendo que la mejor manera de tener salud es a través de la prevención, de los chequeos rutinarios y de apegarse además a una buena dieta, a una buena calidad de vida. Doctor, regáleme datos para entender un poquito más el examen. Por ejemplo, cómo debe ser la preparación antes del procedimiento, Okay. Cuánto tiempo dura el examen, ¿la persona necesita algún tipo de sedación? Ok, excelente. Bueno, sí se requiere que el paciente haga una dieta específica durante unos días antes, tampoco es tan compleja. Básicamente 5 días antes se le pide que deje de consumir alimentos que puedan tener semillas o que no se traguen estas semillas, como por ejemplo las semillas de uva, las semillas de manzana, porque cuesta eliminarlas y pueden trabar el endoscopio y además dificultar la observación. Además de algunas cáscaras de algunas frutas, esos 4 o 5 días antes del procedimiento. Y en realidad el día importante de la preparación es el día antes. El día antes vamos a hacer una dieta líquida, básicamente líquidos claros. Puede ser manzanilla, puede ser té blanco, té verde, cualquier cosa que usted pueda vertir en un vaso y que yo pueda ver a trasluz, como este vaso de agua. Yo puedo ver la mesa que está detrás de este vaso porque es un líquido transparente, claro. Entonces le pedimos al paciente que durante el día previo al procedimiento esté tomando bastante líquido, cada hora un vasito de ese líquido, y en la noche del procedimiento, o sea, una noche antes del procedimiento, es donde vamos a empezar con la preparación intestinal con un medicamento laxante que lo que nos va a permitir es limpiar el colon para que nosotros podamos observar toda la mucosa sin que haya alguna material fecal o resto que obstruya la visibilidad. Entonces, normalmente este purgante se toma dividido, se toma una dosis en la noche y una dosis en la madrugada del procedimiento, y con esto pues nos va a permitir que el colon llegue limpio a la hora del procedimiento. Entonces, eso es con respecto a la preparación. Una vez ya preparado el paciente, acude a la sala de endoscopía donde nosotros vamos a realizar el procedimiento, y básicamente sí va a requerir que un acompañante esté con él porque el procedimiento se hace bajo sedación. O sea, colocamos un medicamento a través de la vena, normalmente es el propofol, y este medicamento va a permitir que el paciente esté cómodo, sin dolor y que tolere muy bien el procedimiento. Entonces básicamente el paciente ni se va a acordar. Muchas veces se levanta y nos dice, doctor, ¿cuándo me lo va a hacer? Y ya tal vez nosotros ya lo hemos terminado. Entonces esto nos ayuda mucho porque la sedación mejora la tolerancia, que es uno de los puntos que antes le generaba mucho estrés al costarricense. Es que voy a ir a hacer una colonos, pero me da miedo que me duela, me da miedo amanecer mal, amanecer con vómitos, o que la sedación me vaya a caer mal. Normalmente los pacientes toleran muy bien la sedación. Y una vez sedados, realizamos el procedimiento de la colonoscopia. ¿Cuándo es necesario ya recoger una biopsia al momento del estudio? ¿O siempre en la colonoscopía se recoge una biopsia? No siempre es necesario recoger biopsias. Normalmente recogemos biopsias cuando vemos alguna lesión. Por ejemplo, si vemos un pólipo, lo intentamos quitar o le tomamos biopsia cuando es una lesión grande o que no se puede resecar en ese tiempo. Y también en los pacientes, por ejemplo, con diarrea crónica, solemos tomar algunas biopsias de diferentes partes del intestino porque algunas enfermedades no se pueden ver solo a través de la endoscopía, sino necesitamos que nuestros colegas como el patólogo nos ayude y vea esta biopsia al microscopio para saber si hay algún infiltrado de inflamación u otras situaciones que no se vean directamente en la colonoscopía que pueden estar generando el problema para el paciente. Son las 8:24 de la mañana, estamos con el doctor Farhad Rezvani, es gastroenterólogo. El doctor está hablándonos sobre colonoscopía y gastroscopía.
dos de los estudios más importantes en la población costarricense, sobre todo por el índice, la tasa tan alta de padecimiento de cáncer gástrico, por ejemplo, y de otro tipo de padecimientos también que nosotros como población podríamos presentar ya en la etapa adulta normalmente. Si tiene una consulta, por favor, háganosla llegar al Facebook de Buen Día y también al WhatsApp 6087-7777. Se graba usted en un video para que el doctor también pueda atenderle de la mejor forma. De hecho, aquí, doctor, hay una pregunta de parte de un televidente que dice que tiene 34 años, tiene una colostomía permanente, una bolsita, ¿verdad? Es lo que entendemos para comprenderlo fácilmente. Hace 24 años tiene esta colostomía, doctor, por un accidente de tránsito donde perdió el esfínter. ¿Es normal que le hagan una colonoscopía por el ano y por el estómago? Pregunta. Eso es bueno, una pregunta muy interesante de parte de nuestro televidente. Lamentable, ¿verdad? Y cuando los pacientes tienen colostomías, sí van a requerir un manejo porque sí requieren ciertos cuidados. Normalmente hay colostomías que se llaman terminales, o sea, que ya no hay más colon, o sea, que el segmento que se corte se adosa a la bolsita es el extremo final del colon. En esos casos no es necesario explorar por abajo porque en realidad ahí va a estar cerrado, no va a haber ningún cabo final. Entonces, en esos casos donde la colostomía es terminal no hay ningún problema. Ahí sí podemos hacer una colonoscopia solo ingresando a través de ese orificio pues, artificial que generamos después de la cirugía. Pero los pacientes que tienen algún remanente del recto, estos sí van a requerir que también ingresemos a través del ano para revisar. Entonces hay que hacer como un procedimiento, por decirlo así, doble para poder explorar todo el colon. Tanto la región del recto a través de la entrada del endoscopio por el espacio del ano, pero también a través de la colostomía, que es la bolsita que va a dejar el paciente. Entonces, en este tipo de casos sí va a requerir una exploración por ambas cavidades, por ambos espacios. Alejita Escudero dice, después de recibir quimio y radioterapia para un cáncer de colon, una colonoscopía nos puede indicar si ese cáncer se erradicó totalmente o existe la posibilidad que aunque todo se vea sano, quede algún residuo del tumor y se necesite cirugía. ¿Esto puede arrojarlo la colonoscopía? Bueno, estas preguntas que nos están haciendo los televidentes están buenísimas. Ellos son un nivel altísimo, de verdad que estoy impresionado y me alegra muchísimo que vengan este tipo de preguntas. Eso es todavía muy controversial. Para algunos tumores que nosotros llamamos estadio T2, o sea que no son muy avanzados, pero tampoco son tan tempranos como para quitar con las técnicas que vimos en los primeros videos, se ha visto que la quimio y la radio logran reducciones tan grandes del tumor que inclusive pueden hacer que desaparezcan. Entonces, esto es una tendencia que se está dando a nivel mundial y en nuestro país también están corriendo algunos estudios porque estos pacientes que se agarran en este estadio y después de ese tratamiento a veces involucionan tanto el tumor que realizamos una colonoscopía y no encontramos ninguna lesión. Llegamos, tomamos biopsias y no hay indicios de que exista todavía enfermedad maligna. Entonces, en estos casos hay un protocolo que se realiza en Europa y Norteamérica que se llama Watch and Wait, que significa por sus palabras en inglés, espere y observe, en el cual una alternativa para esos pacientes, en vez de operarlos, es observarlos en el tiempo, a ver si esa lesión vuelve o recurre y no hacer nada más. Eso es una alternativa, sin embargo, todavía se está corriendo cuáles van a ser los resultados a largo plazo, porque no se sabe cuánto es el porcentaje de recidiva del tumor. Entonces, hoy por hoy, la decisión está un poco dividida. Algunos pacientes se les realiza la cirugía, otros se les realiza el protocolo de seguimiento. Eso va a depender mucho de la decisión también del paciente y de las condiciones que él mismo tenga. Si él no se desea operar y quiere mantenerse en este protocolo, pues puede hacerlo, pero siempre tomando en consideración que son estudios que todavía se están realizando y van corriendo. Entonces todavía nos queda mucho por saber con respecto a eso. Muy bien, hablemos de la gastroscopía, doctor, que me parece importantísimo. Ya nos ha quedado claro el tema de la colonoscopía. ¿Qué se observa en una gastroscopía? Bueno, cuando nosotros realizamos la gastroscopía vamos a explorar un poco de cavidad oral, inclusive vamos a ingresar con el endoscopio por el esfínter esofágico superior y vamos a entrar al esófago, y ese es el primer órgano que vamos a visualizar, el esófago. Después, en esta parte, ahí lo tenemos en las imágenes, el esófago nos va a permitir valorar muchas cosas, principalmente los pacientes que tienen sensación de reflujo, que se le devuelve el ácido del estómago hacia el esófago, y también que tienen alguna molestia para deglutir, o sea, para tragar, que les cuesta tragar. Eso nos va a servir montones. Después entramos a la cámara gástrica, hacia el estómago, y aquí observamos todas las paredes, tomamos minuciosas fotos y exploramos todos los puntos del estómago, porque algunas lesioncitas pequeñas se pueden ocultar, entonces debemos ser minuciosos. Posteriormente ingresamos hacia el intestino delgado, hacia el duodeno. Hablamos que el intestino delgado mide 6-8 metros, eso nosotros no lo exploramos todo, nada más exploramos las primeras 2 porciones del duodeno, y con ese estudio entonces básicamente vamos a explorar todo lo que es esófago, estómago y la primera porción del intestino delgado. Como vemos en imagen, nosotros utilizamos una manguera todavía más delgada que el colonoscopio de 9 milímetros, inclusive hay algunas ultra delgadas
de 6 milímetros. Entonces, esos temores que tenían antes los pacientes de que el procedimiento era sumamente incómodo, no, porque en realidad hay cosas muy pequeñitas, como alimentos que tienen hasta ese mismo diámetro. Entonces, es por ese motivo que ahora son estudios muy tolerables. Normalmente se hacen en la práctica privada bajo sedación, sin embargo en algunos lugares también se utiliza el paciente despierto. Obviamente con el paciente sedado pues va a ser mucho más cómodo, lo va a tolerar mucho mejor, sin embargo hay algunos pacientes que toleran también el procedimiento despierto, entonces esto pues es una peculiaridad que tiene la gastroscopía, la diferencia de la colonos, que siempre va a requerir sedación. Estos son algunos de los síntomas, doctor, que indican entonces cuando una persona, ya ustedes le sugieren una gastroscopía. Dificultad para tragar, ¿de qué tipo de dificultad estamos hablando, doctor? Principalmente los pacientes que crónicamente están con ese proceso que tragan y sienten que el alimento no les pasa. Hay algunos adultos mayores, por ejemplo, que tienen dificultad para tragar en la parte alta, pero los problemas que se pueden investigar mejor con la gastroscopía son los del esfínter inferior. Hay algunas enfermedades como la calasia, donde el esfínter del esófago no se abre y eso impide que los alimentos avancen, generando que el paciente vomite. Entonces, estas dificultades para tragar siempre hay que estudiarlas porque pueden conllevar o tener de trasfondo alguna otra enfermedad importante. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Aquí tenemos otros síntomas que se parecen un poco cuando usted hablaba de la colonoscopía, el dolor abdominal persistente, la pérdida de peso. La acidez estomacal, quisiera como que le hiciéramos allí un paréntesis, doctor, porque el índice de costarricenses con la bacteria Helicobacter pylori, por ejemplo, también es altísimo. Bueno, usted que es el especialista puede confirmarlo. Y esta acidez a veces y esta gastritis podría ya darnos aviso de que hay una situación un poco más compleja, doctor. Eso es otro gran aporte. Sí, en realidad lo que hablamos al principio, normalmente los pacientes con pérdida de peso o con dolor abdominal crónico generalmente van a requerir los 2 estudios, además de otros estudios adicionales. Con respecto a la acidez, es un síntoma muy amplio, exactamente. Puede ser o un problema de gastritis, de úlcera péptica, o sea, de úlcera en el estómago, en el duodeno, o también problemas de reflujo. Entonces la gastroscopía nos permite identificar muy bien. Sí, los costarricenses tenemos una alta prevalencia de esta bacteria, el Helicobacter pylori, que para recordarle un poco a todos, aunque yo sé que los costarricenses tenemos mucho conocimiento de ella, es una bacteria que involucra el aparato digestivo, que le encanta el estómago principalmente, y es un factor de riesgo para úlceras, pero también para cáncer gástrico. Y el gran problema es que hasta un 63% de la población, según las últimas estadísticas, puede tener la presencia de esta bacteria. No todos los que tengan esta bacteria van a tener un cáncer, ni van a tener ningún problema de úlcera, no necesariamente. Solo como entre un 15 o un 20% de los pacientes que tienen la bacteria van a generar algún problema. Sin embargo, es importante como política pública intentar buscar esta bacteria principalmente en los pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer y también en los que tengan algún proceso ya gastrointestinal como dolor o molestias, para eliminarla y con esto evitar la progresión, porque también pasa muy parecido en el colon, en el estómago. Entre más temprano agarremos las lesiones, va a ser mejor. Entonces el Helicobacter cuando infecta el estómago va a generar una situación de inflamación, pero después puede generar más bien una situación que llamamos atrofia, que es que el estómago se adelgaza tanto que deja de producir ácido y esto nos va a constituir o nos va a generar un factor de riesgo para que aparezca otra situación que se llama metaplasia. Y la metaplasia son como cambios de envejecimiento en el estómago, en esas células, que puede ser un factor de riesgo para cáncer gástrico. Entonces, como les contaba, este proceso es multietapas y es largo, entonces nos interesa abordarlo entre más temprano. Entonces, los pacientes que tengan molestias inespecíficas como acidez y a lo mejor tengan la bacteria y tienen factores de riesgo, es mejor eliminarla para que cortar esta progresión de la enfermedad y evitar así las complicaciones asociadas a la misma. Me llamaba la atención ahora que usted hablaba, doctor, de que a la hora de hacer la gastroscopía no se puede estudiar todo el intestino delgado porque es bastante largo. El hecho de que no se llegue al intestino ciego, a un punto donde no se pueda ver, podría generar más probabilidad de que haya un cáncer que no se pueda estar detectando porque no llega la manguera con la que se hace el estudio. Bueno, en realidad el intestino delgado, gracias a Dios, es uno de los órganos que menos problemas presenta. O sea, la probabilidad de un cáncer de intestino delgado es muy raro, son enfermedades muy raras, pero sí existen. En los pacientes, por ejemplo, que tienen anemia o la presencia de sangre oculta en heces y hacemos 2 gastroscopías, 2 colonoscopías y no encontramos cuál es la causa de este sangrado, aunque te puedo decir que en el 95% de los pacientes vamos a encontrar esta causa porque el estómago y el colon normalmente son los criminales más frecuentes asociados con este problema. Entonces, para que el paciente no tenga temor, en realidad con la gastro y la colonos es un buen método para empezar. Si no encontramos nada, entonces echamos manos a otros recursos. Y hay un recurso que es muy interesante, que es la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica es una pequeña, por decirlo así, pastilla que tiene en la punta una cámara y va tomando fotos de todo nuestro aparato digestivo y esta sí nos permite investigar
todo el intestino delgado. Entonces, eso lo utilizamos solo como recurso en los pacientes donde no encontramos la causa. Después de estudios como gastro y colono, se puede utilizar la cápsula endoscópica y también podemos utilizar otro recurso que se llama la enteroscopía, que son endoscopios más largos y que recortan el intestino para explorarlo. Entonces, sí tenemos herramientas para explorar el intestino delgado en los casos donde no encontremos cuál es la causa en el estómago o en el colon, pero en la mayoría de veces ahí es donde está el problema. Doctor, para todos los televidentes que en este momento ya el doctor, el gastro les dijo, usted necesita una gastroscopía. Tal vez la pregunta que se están haciendo es cuál es la preparación, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue previo al estudio? Bueno, la gastro sí es un poco más es sencilla en realidad de realizar, no tiene una preparación tan larga ni de laxantes como el caso de la colonoscopía. Sí hay una peculiaridad con respecto a la gastroscopía y es que algunos colegas abogan a que la edad para empezar la gastroscopía no sea a los 50, sino a los 45, 40 años, porque en Costa Rica tenemos una prevalencia alta de esta enfermedad con respecto a otras partes del mundo y por eso tropicalizamos un poco las guías y las recomendaciones para nuestros pacientes. Lo único que se requiere para la gastroscopía es que 8 horas antes el paciente no haya ingerido nada sólido. Eso es básicamente. Okay. Inclusive 4 horas del procedimiento, si ocupa tomarse una pastilla, tomar un poquito de agua o líquido claro, lo puede hacer 4 horas antes, que sea una cantidad muy pequeñita, que eso no nos vaya a generar ningún problema, pero eso es todo. Que llegue el día del procedimiento, realizamos la gastro, la colon nos puede tardar unos 20, 30 minutos, la gastro es un procedimiento mucho más corto, puede tardar unos 15, 10 minutos. La calidad del procedimiento va en relación con la cantidad de tiempo que nosotros exploremos, entonces más bien si un procedimiento es rápido, piensen que puede estar hecho a la carrera y que tal vez no haya sido la mejor investigación, porque tanto el esófago, el estómago como el colon tienen algunos puntos que hay que ver con mucha calma, ser muy minuciosos para no perder ninguna lesión. ¿El paciente debe ir acompañado? Para la gastroscopía, si no es sedado, no es necesario que el paciente venga acompañado, porque el paciente se va a ir tranquilo, no va a haber ninguna molestia. Siempre igual se recomienda que venga, Sí. porque si uno tiene que dar alguna noticia o si tuvo que hacer algún procedimiento, sobre alguna complicación, es importante la presencia de un familiar. Cuando el procedimiento se hace bajo sedación, que para mí es la modalidad favorita porque el paciente la tolera mejor y porque le permite a uno con más calma ver el aparato digestivo, entonces para todos estos casos sí es absolutamente necesario el acompañante. Tanto en la colonoscopía como en la gastroscopía, doctor, después del estudio, el paciente termina con cierta molestia, va a necesitar o requerir de una dieta especial durante los próximos días. ¿Qué ocurre? Ok, bueno, en realidad la mayoría de los pacientes cuando se termina el procedimiento van a salir rápido, van a tolerar bien, a los 10, 15 minutos se van a recuperar de la anestesia, se queda un rato en nuestra sala de recuperación para que se vayan tranquilos y en compañía pues del familiar o la persona que esté en ese caso sirviéndole de acompañante, entonces pueden despacharse sin ningún problema. Realmente la minoría va a requerir una dieta especial, nada más que el primer alimento después del procedimiento sea más o menos una hora después para que el paciente ya uno esté tranquilo de que está bien despierto, empieza uno con un líquido claro y después si el paciente lo tolera bien una dieta blanda y si no hubo una resección de un pólipo o algo peculiar, el paciente realmente unas horas después ya puede reingresar con una dieta normal. En el caso de la colonoscopía, antes los pacientes referían que después del procedimiento había mucha sensación de distensión, de dolor, porque nosotros insuflamos un gas para poder ver bien el colon. Sin embargo, ahora utilizamos otras técnicas alternativas como la inmersión con agua, o sea, que hacemos toda la colonoscopía bajo el agua o a través de otros gases como el CO2, lo que disminuye muchísimo este dolor. Entonces, la minoría de pacientes se levantan con molestias. Y esto es un concepto que me interesa muchísimo aclarar el día de hoy. O sea, la gastro y la colon ahora son procedimientos muy llevaderos, que la minoría de los pacientes van a tener ningún efecto adverso ni ningún dolor, que sí pueden existir, igual que cualquier procedimiento en medicina, algunas complicaciones, pero en realidad son muy raras y que son estudios muy tolerables. Ya no es como antes, que el paciente que iba por una gastro y una colon ya iba con miedo porque iba a pasar un mal rato, porque iba a tener dolor. No, ahora son estudios muy tolerables y el paciente pues va a sentir un grado de satisfacción muy alto después del procedimiento, eso se los aseguro. Tengo una consulta acá de parte de Stacy Núñez, doctor. Dice que tiene 23 años, tiene 2 tías y la mamá de su abuelita murieron por un cáncer en el colon. Y dice, y a mi papá le salieron úlceras en el estómago. Él recibió tratamiento, y por ende ya está bien. Es recomendable que ella, con 23 años, se realice el examen desde temprano. Bueno, lo que hablábamos al principio, si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer, es importante que estemos ahí al pendiente. Normalmente lo que se le pide al paciente es que se haga la endoscopía 10 años antes de la aparición del cáncer en el familiar. Por ejemplo, si el cáncer apareció a los 40 años, entonces a los 30 años ya le correspondería hacerse la endoscopía. Para los pacientes que, por ejemplo, la edad de aparición de cáncer en el familiar fue a los 80, 85 años, o sea, ya muy mayores,
Lo que recomendamos es que empiece a hacerse el procedimiento a los 40 años. O sea, que no se espere, o sea, que no haga 10 años antes en este caso, sino más bien a los 40, para asegurarnos de que vamos a entrar tempranamente. Entonces, lo que se hace, los pacientes que tienen antecedentes de los familiares, a los 40 años o 10 años antes de la edad de aparición del cáncer, lo que sea primero. Entonces, cualquiera de las dos alternativas, mientras se haga la que nos permita llegar más temprano a este paciente. De hecho, hay varias preguntas sobre la edad en la que se deben realizar los exámenes. Por ejemplo, Maylin Argüello dice, mi hermana murió de 29 años. Ella presentaba dolor en el estómago bastante fuerte y hasta el final le enviaron la colonoscopía, pero ya no había nada que hacer porque ella murió de cáncer. ¿A qué edad es recomendable la colonoscopía? Lo que estábamos hablando es, en este caso, a los 29 años, doctor. Si la edad de aparición fue a los 29 años, tendría que hacerse el familiar de primer grado la colonoscopía a los 19. Imagínense lo temprano que es. Y vieras que estamos observando esa característica de muchos pacientes jóvenes con cáncer del aparato digestivo, que no son en las edades donde uno espera usualmente. Sin embargo, el comportamiento de los costarricenses es un poco distinto. Nosotros tenemos mucho cáncer gástrico, mucho cáncer de colon, tanto cáncer de colon que ahora se ha invertido. Normalmente siempre hemos sido número 1 en cáncer gástrico, pero en las últimas estadísticas de Globocan, que es el que estudia la incidencia de esos tumores, habla que el cáncer colorectal ahora está por encima del cáncer gástrico en cuanto a incidencia. Entonces, este es el nuevo enemigo de nosotros y por eso tenemos que ser más atentos con esas edades y no esperar a que sea demasiado tarde como en este caso. Por eso hay que saber distinguir. Los pacientes que no tienen síntomas se empiezan a los 50 años o si tiene antecedentes heredofamiliares a los 40, les repito, o 10 años antes de la aparición de cáncer. Cuando el paciente no tiene síntomas, pero si el paciente tiene dolor, tiene sangrado, tiene anemia, tiene todos los datos que hablamos o vimos en las primeras slides, entonces esto es una indicación para hacer el procedimiento de inmediato. Carla Arroyo nos trae una pregunta bastante válida. Ella quiere saber en cuánto oscila el precio de estos exámenes, tanto la colonoscopía como la gastroscopía. Y también quiere saber si ese mismo día se pueden realizar ambos estudios a la vez. Ok, excelente pregunta. Bueno, voy respondiendo primero la segunda. Sí se pueden realizar al mismo tiempo. De hecho, nosotros nos sentimos muy cómodos con hacerlo así porque la misma sedación, la misma anestesia que se utiliza para el procedimiento nos va a permitir hacer tanto la gastroscopía como la colonoscopía. Entonces, por decirlo así, salimos en un mismo tiempo operatorio de ambos procedimientos y eso nos permite también aprovechar la preparación de la colonoscopía para que el paciente no tenga que hacer tanto ayuno y se utiliza ambos procedimientos al mismo tiempo. Con respecto al precio, eso es muy fluctuante, eso es muy variable. Pueden haber estudios que oscilan, por ejemplo, en la gastroscopía desde los 50,000, 55,000 colones hasta los 120,000 colones. Y en la colonoscopía también van a haber colegas que pueden cobrar desde los 150,000 hasta de ahí para arriba. En esto hay que tener algunas consideraciones porque los procedimientos que son extremadamente baratos, o sea, menos de estos rangos inclusive, pueden tener la peculiaridad de uno, o que no se esté haciendo el procedimiento al tiempo correcto, o que el profesional no sea tan capacitado para hacerlo. Lo otro es que también las tecnologías que se utilizan con, por ejemplo, los endoscopios y los gastroscopios, las tecnologías de punta, los endoscopios de alta definición, que tienen magnificación, que permiten hacer contraste, etcétera, eso va obviamente a incrementar un poco los costos, el tiempo que se dura haciendo el procedimiento, todos esos son factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, más que una situación de precio, lo que yo le recomiendo al televidente que hace esa pregunta es que valore bien quién es la persona que le va a hacer la colonoscopía, que sea una persona que tenga un adecuado entrenamiento y para ello nosotros contamos varios recursos. Uno de ellos a través de las páginas de los colegios profesionales, como por ejemplo la Sociedad Costarricense de Gastroenterología, que tiene un listado de cuáles son los endoscopistas que tienen preparación y conocimiento adecuado en estas técnicas para que se haga de la mejor manera. Entonces, más que una situación de precio, lo que el paciente tiene que considerar es escoger un buen profesional que le haga ese procedimiento para que no solo le encuentre bien las lesiones, sino que se las encuentre a tiempo y que él mismo también se las pueda resecar para salir ya de este proceso de una vez. Nicolás Sokolov dice que él tiene una digestión lenta y le da frecuentemente llenura. Se levanta en las madrugadas con un pequeño dolor que él considera que es más que todo por gases. El dolor está situado en el estómago, doctor, pero no posee otro síntoma. El dolor se quita a la hora de comer o cuando se despierta. Y quiere saber si esta señal primero tiene que ver con el colon, si tiene que alarmarse por esto que le está sucediendo. ¿Me puedes repetir de nuevo los síntomas? Porque son muy amplios. Lo que él está hablando es que tiene un pequeño dolor. Más que todo, lo siente en el estómago. No posee otro síntoma. Se le quita a la hora de comer o cuando se despierta.
Bueno, eso es un dolor interesante. Obviamente sí es mejor ver al paciente, pero siendo como una aproximación con el poquito de información que tenemos, si el dolor es en el estómago, esencialmente en el epigastrio, en la boca del estómago, y alivia con los alimentos, hay algún tipo de procesos ulcerosos del duodeno que pueden generar esta apariencia y que después al tiempo después de comer pueden empeorar ese dolor. A veces puede ser nada, ¿verdad? Puede ser algo como un digestivo irritable, alguna molestia inespecífica o una enfermedad por reflujo. Es difícil como valorar con solo esto si tiene algún criterio de alarma para hacerse la endoscopía. Entonces lo que recomiendo es que se aproxime a algún médico, no tiene que ser especialmente un gastroenterólogo, pero por lo menos de medicina general, que lo examine, que le haga alguna serie de estudios y que le recomiende si en el caso de él es necesario hacer la endoscopía de primera entrada. Pregunta Xiomara, bueno doctor, pero ¿qué ocurre si todos los exámenes ya se han hecho y no aparece nada, pero hay dolor constante? Esa es una pregunta espectacular porque yo creo que es mucho lo que le pasa a nuestra población. Se hace la gastro y la colono y bueno, queda uno satisfecho porque no encuentra ninguna lesión, pero a veces el paciente queda insatisfecho porque él sigue con el dolor de las molestias. Ni la gastro ni la colono va a curar esos dolores crónicos. Normalmente esos pacientes que se mantienen con dolor o molestias lo que tienen son problemas como digestivo irritable o tal vez alguna intolerancia alimentaria, como por ejemplo a los lácteos o al gluten. Entonces aquí lo que va a entrar es la parte de la alimentación, que el paciente haga ejercicio, que tenga un estilo de vida saludable y que también en algunas ocasiones va a requerir algunos medicamentos para el dolor. Por ejemplo, el digestivo irritable es una patología, una enfermedad que no tiende a desaparecer, sino que tiende a ser crónica. Entonces, como decirle que la gastro y la colono le va a eliminar ese dolor, esa molestia, es crear una falsa expectativa en el paciente. Realmente son estudios diagnósticos que nos pueden ayudar mucho y corregir algunas causas que nosotros documentemos a la hora de la endoscopía. Sin embargo, los pacientes que tienen dolor inespecífico o digestivo irritable, estos pacientes pueden seguir con estas molestias y aquí es donde echamos mano a otros recursos, al abordaje multidisciplinario con nutrición y también muchas veces a medicamentos para calmar estas molestias. Ayudémosle a Cintia, doctor. Ella está viendo la entrevista y dice que quiere saber cuál es el profesional que debe hacer la referencia para realizar la colonoscopía. Esto porque en la caja el médico general le dice que no es él quien tiene que hacer la referencia y al asistir a la cita con el gastro le dice que no es él también quien la refiere. ¿Cómo la asesoramos? Bueno, está en una situación difícil, ¿verdad? Ella como entre la espada y la pared, porque alguno de los dos sí debería ser el que le remita. Tanto el médico general, si tiene alguna sospecha de que tenga una lesión que requiera o alguna enfermedad o algún síntoma que requiera el abordaje a través de colonoscopía, o el mismo gastroenterólogo a la hora del procedimiento puede también indicarlo. Normalmente en la caja, por su estructura, ¿verdad? Sí se requiere una referencia del primer nivel de atención de EVAIS o clínicas cuando hay alguna sospecha. Por ejemplo, si el paciente tiene estas molestias, normalmente a nivel institucional lo primero que se hace es pedir el examen de sangre oculta en heces, porque a nivel institucional lamentablemente no es tan fácil o no están tan a la mano los estudios endoscópicos, requieren que esa referencia pase cierta tramitología, aunque hemos visto en los últimos años que estos son más expeditos, más ágiles. Sin embargo, sí, alguno de esos dos profesionales tiene la potestad para hacer la referencia, entonces ahí lo que le va a tocar es insistir un poquito. Sí, o quejarse. O quejarse, sí, no quería decirlo, pero es una de las posibilidades que ella puede tener. Yoconda Monge dice, mi mamá murió de cáncer de colon, yo tengo 50 años, fui al doctor y le pedí la colonoscopía, pero le hicieron un examen de sangre y me dijo que no era necesario. ¿Será que tengo que volver a insistir más que todo por estos antecedentes? En realidad eso es una excelente pregunta porque en la caja a nivel institucional se están haciendo nuevos programas de tamizaje. La mejor manera de tamizar, o sea, el mejor estudio para observar el aparato digestivo va a ser siempre la gastro y la colono, eso no hay duda. Sin embargo, la población de nuestro país es muy grande y más de 50 años hay un montón de personas. Entonces, muchas veces como política de salud es imposible para la caja tamizar a todos los pacientes a través de una colono o gastro rápida. O sea, que el expedito podamos hacerlo en unos par de meses. Entonces, se le solicitan algunos estudios auxiliares para ver si el paciente tiene un alto riesgo y estos pacientes priorizarlos en la lista de espera para hacer la colonoscopía, principalmente en el caso de ella. Y uno de los exámenes que se pide uno es la hemoglobina, a ver si tiene el paciente, y lo otro el examen de sangre oculta en heces, que fue el estudio que previamente discutimos, que lo que detecta es hemoglobina humana en heces y si está positivo, entonces dice, no, aquí no hay que esperar más y hay que hacer inmediatamente los procedimientos endoscópicos. Entonces, también para responder la pregunta de manera global, hay otros estudios que se utilizaban previamente o que se pueden utilizar de manera auxiliar a la gastro y la colonos para ver si el paciente prioriza o urge mucho. Se pueden utilizar esos estudios. El gran problema que tienen es que después van a requerir de igual manera la gastro y la colonos. Entonces, cuando hay una sospecha de importancia o si el paciente así lo desea, pues arrancar con una gastro y la colonos para iniciar el tamizaje sería el método más adecuado. Pero como le reitero, no se puede utilizar
para gran escala, para todos los pacientes. Entonces, en esas situaciones es donde echamos mano de estos recursos para ver a quién hay que priorizar y a quién no. Doctor, una consulta más, que me parece a mí valiosísima, de parte de Mariela Alejo. ¿Es recomendable hacerle una colonoscopía o una gastroscopía a un niño de 7 años? Sufre de fuertes dolores abdominales y se le han hecho varios exámenes de heces, pero le salen limpios. Él es intolerante a la lactosa. Ok. Bueno, se escapa un poco de mi rango de especialidad, porque yo soy gastroenterólogo adulto, pero para responder de manera muy general la pregunta, en realidad los niños pueden tener diferentes trastornos que les puede generar dolor. Muchos de ellos son cólicos o las intolerancias alimentarias, de entre ellos la alergia o la intolerancia a la leche de la vaca o a la proteína de leche de la vaca o a la lactosa son de las causas más frecuentes. Si es solamente por este motivo que el niño está experimentando este dolor, pareciera que sea una causa muy franca, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es retirarle, ¿verdad?, todos los lácteos, la proteína de la leche de la vaca, y si con esto ya el paciente pues no mejoran los síntomas o ya no está pues con estos cuadros de cólico o de dolor, entonces ya con eso nosotros nos quedamos muy tranquilos. Sin embargo, si el paciente continúa persistiendo con dolor o molestia o aparece alguna bandera roja como anemia o pérdida de sangre en el aparato digestivo, ahí el pediatra con especialidad en gastroenterología sería el que le aplique este estudio si él lo considera oportuno. Doctor, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Por estos 49 minutos, 40 minutos en los que usted nos ha ayudado de una manera muy clara. El doctor Farhad Rezvani es gastroenterólogo y ya le van a aparecer, ahí los tiene, los números de teléfono para que consulte con él, 4001-7360, y el doctor le ofrece también un número celular, 7177-6268, 7177-6268. Además, le invito a que repase también esta entrevista en el Facebook de Buen Día, que la vamos a colgar dentro de un ratito para repasarla y para aprender y para compartirla también en familia, que todos estos datos son importantes, claro, mantenerlos actualizados. Muy amable, doctor. Con gusto. Un último mensaje nada más a los usuarios de nuestra red 360. Pronto tendremos la posibilidad de un programa de endoscopía, de tamizaje para todos estos pacientes que sean parte de nuestra red. Ahorita seguimos con el programa de deporte, sin embargo a futuro pues esta va a ser una de nuestros puntos fuertes por lo que hemos discutido hoy. Entonces invitarlos a todos para que se acerquen también y muchas gracias por el espacio. No, encantado, doctor, muy amable.